Hola mis Poketernuritas, aquí Misit, bienvenidos a un nuevo videito del día de hoy. Vamos a estar jugando un ratito aquí el Pokémon y viendo los eventitos que nos han puesto. Por cierto, sí he cambiado el Mewtwo por un Victini, porque el Victini se veía como mucho más feliz flotando ahí. Tiene la B de la victoria, obviamente porque somos top 1 del servidor 222. Así que nos venimos arriba y decimos de victoria. Así que nada, Victini es un Pokémon que me gustaba mucho y dije, porque voy a meterlo. A ver, que mis favoritos saben que es Mew, que esa no lo cambio por nada. Pero es que Victini se veía bonito y dije, vamos a meterlo unos días a ver qué tal. Total tenemos un Mew que está aquí flotando todo el día, no sé si sabían, pero ya tenemos un Mew en la pantalla, entonces ¿para qué quiero dos Mew? O sea, podría tener dos Mew, ¿no? Re de balanceo del juego, ¿viste? No es que esté Mew de galar, güey. En fin, nos han puesto dos eventitos nuevos y me van a preguntar cuáles son. Pues vamos directamente a lo que sería Activity y vamos a tener obviamente esto para después luchar sin ningún problema. Por cierto, ya llegamos a los 1000 puntos. Luego, bueno, el Tame Island, que todavía sigue estando activo, dentro de 3 días termina. Tenemos lo que sería el Space Tame Realm para poder jugarlo. Este realmente está muy bueno. Y tenemos la zona de intercambios y premios. Yo les voy a ir recomendando algo. Este evento está súper bonito, súper curioso, porque tenemos que llegar a pisos súper altos. Es difícil llegar, sí, pero se llevan lindos premios por llegar arriba de todo. Tenemos para poder intercambiar lo que serían estos inciensos, pero bueno, yo veo pingüinos, pero me dijeron, son inciensos, Music, ¿qué mierda estás viendo? Y yo como, para mí son pingüinos de toda la vida, les juro. Y esto que pensé que era un colmillo, hasta que me dijeron que era un Dragon Fang, y yo dije, uff, tengo que ir a la psicóloga de vuelta. Bueno, en fin. Tenemos esos premios para poder canjear que están bastante buenos, la verdad que no está mal. Sí, yo prefiero otros Health Items antes que estos, pero bueno, es que tampoco están mal, yo los veo bastante bien. Pero sí, obviamente en preferencia tengo otros. Y aparte recuerden que estos tickets se pueden ir acumulando. Yo estos los tengo desde el último evento que hubo y pues ahora los tenemos de vuelta, así que no hay ningún problema, los pueden ir guardando. Y cuando salga algún eventito de estos con algún health item que ustedes realmente quieran, los canjean. Yo estoy esperando que salga con la cola de Onix, ojalá recemos fuerte para que salga, o con los Electrizer, porque realmente nos vendría como anillito de dedo. Así que son cositas que voy a guardar sí o sí. Otras cositas interesantes para poder canjear aquí serían los Summon Ticket, que los veo recontra caro, así que creo que no lo voy a hacer. Tenemos para poder sacar los Ditto o los Shard de SSR. Si yo tengo que elegir entre Dittos y Shard de SSR, es que me voy por los de SSR. Obviamente, ¿para qué quiero un Ditto cuando tengo Shard de Pokémon a elección? Así que seguramente esto sí lo canjeé, que sería un total de 12.000 puntos. Seguramente lo vaya a canjear. Esto de oro, obviamente, porque el oro siempre es útil. Las medallas son 100% necesarias. Y luego, si ustedes quieren gastar en Pokécoin y eso, se fijan. Pero yo realmente en lo que gastaría sería en estas tres cosas. Obviamente, como en todos los eventos que estoy jugando sobre esto, porque realmente son muy necesarias. En especial las medallas para poder subir los Health Items, que son muy difíciles de conseguir. Recuerden de que podemos llegar hasta el piso 30. Aquí tenemos todos los premios por llegar a los pisos. Ojalá pueda llegar algún día al piso 30, pero es realmente muy difícil. Y vienen a preguntar, Misit, cómo se juega el Space Tame Ring, y seguramente yo les voy a estar mostrando ahora mismo cómo se juega. Lo que tienen que hacer primero es comenzar con llaves. ¿Cómo se consiguen las llaves? De dos maneras. Uno, todos los días se pueden comprar 5 llavecitas, así que vamos a gastar diamantitos, obviamente, como Dios manda. Y otra cosa es que si vamos a la parte de mail, vamos a ver que en Realm Pack vamos a poder conseguir 5 llavecitas gratis el día de hoy, así que eso nos viene bastante bien. También tenemos el Daily Pack, recuerden que nos van a dar Pokéballs, y también nos están dando lo que serían unos tickets de intercambio, que ahora vamos a ver para qué están, para qué sirven, porque no los tenemos como agregados, así que nos queda como una pequeña duda. Vamos a lo que sería Space Tame Realm. Aquí más o menos podemos ir jugando y nos va a estar diciendo las chances
chances de poder conseguir lo que sería una llavecita nueva. Realmente no son difíciles los combates, se puede conseguir muy pero muy fácil, así que fíjense. También otra cosita muy importante es la fuerza del boss, cuánto le queda de vida, que 100%, y la probabilidad de adquisición de la llave. A medida que vamos subiendo de nivel, la adquisición va bajando hasta un 50%, lo cual se hace muy difícil poder llegar lejos, y pues es cuestión de mucha suerte poder llegar. Así que simplemente tengan eso en mente, de que no siempre se va a poder llegar, no siempre todo es color de rosa, así que seguramente en algún momento se van a frustrar y van a decir: qué juego de mierda, yo no llegué, no quiero jugar más. Pero se puede, ¿sí? Realmente se puede. Yo creo que he llegado al nivel 27 o 28 la última vez, y la verdad que me ha ido muy pero muy bien, y conseguí uno de los ítems estos especiales que estaban regalando por llegar a lo que serían los tops. Así que bueno, aquí cada vez que van a estar jugando, fíjense que dice Realm Points, que serían 2 puntos, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque vamos a estar acumulando puntos para entrar en lo que sería el ranking, ¿sí? No sé cada cuántos puntos se puede llegar, pero el ranking, si vamos a la parte donde dice, a ver, Expert Ranking, ahí está, vamos a ir a entrar acá y nos va a decir cuántos puntos y a qué planta llegó cada uno. Por ahora el primero que está es el señor Manu, y llegó hasta la planta 24 con esta formación, que no es muy buena, pero bueno, llegó a la planta 24, que es lo importante. Recuerden que a medida de que ustedes van creciendo, o sea, van subiendo de pisos, le van a estar dando más puntos. ¿Y para qué sirve? Porque luego nos van a estar dando más premios. ¿En dónde está? Aquí en ranking. Fíjense que acá tenemos la cantidad de puntos. ¿Saben por qué Smoker tiene más que Manu a pesar de haber llegado al piso más abajo? Porque muchas de sus llaves llegaron a pisos más altos. Eso quiere decir que si por ejemplo Manu con una sola llave llegó al piso 24, pero Smoker llegó al piso 20 con 3 o 4 llaves, pues obviamente va a conseguir más puntos porque jugó más niveles con más llaves. Entonces por eso es que tiene los puntajes tan altos. Yo no sé cómo me va a ir, realmente me gustaría averiguarlo, pero lo voy a estar jugando luego seguramente, porque tampoco quiero agobiarlos y mostrarles cómo se va subiendo, porque realmente es medio como tedioso. Así que bueno, otra cosita que tenemos es la casa de intercambios, que con estos tickets que también se pueden ir guardando, pueden intercambiar en diferentes objetos. Y se dan cuenta, hay algunos que sí son pagos, otros que no son pagos, y la verdad que me molesta mucho los que son pagos, pero bueno. Lo positivo es que podemos conseguir lo que serían estas moneditas, así que las podemos ir intercambiando. También podría conseguir Pokéballs, es que realmente las estoy necesitando, así que yo creo que las voy a cambiar, pero por el simple hecho de que realmente las estoy necesitando de manera urgente para atrapar Pokémon, porque me estoy quedando sin y no las estoy consiguiendo por ningún lado. Realmente te frustra muchísimo el momento en que quieres conseguir Pokéballs y no puedes conseguirlas de ninguna manera. Ahora, ¿de dónde salen estos tickets? ¿En dónde se pueden conseguir? Y eso vamos a verlo ahora. Vamos a agarrar la estamina que nos había quedado ahí de sobrina. Eso está bastante lindo, que nos sobre estamina. Y si mal no recuerdo, sí, te salen en lo que serían los escenarios. Así que buenísimo porque podemos farmear. Recuerden de que yo dije de que, bueno, esto es cosa mía obviamente, para farmear shards de SSR lo que tienen que hacer es lo siguiente. Ustedes le van a entrar al botoncito que dice Shard Sweep, ¿sí? Entran ahí. Y ahora van a donde dice, bueno, seguramente les va a salir ahí, no les va a salir a Reselect, y aquí pueden seleccionar lo que ustedes quieren. En este caso agarramos por ejemplo estos 5, le damos OK y fíjense que se pueden hacer automáticamente una vez que ustedes ya hicieron esos escenarios. Así que eso son cositas a tener en cuenta para poder chetarse de shards SSR muy fácil y muy rápidamente. Ya saben de que después los SP van a estar necesitando estos shards de SSR porque le tienes que ir aumentando con los SSR, así que son cositas a tener en cuenta y cositas de que voy a estar diciendo que hagan porque realmente es súper recomendado. Yo lo estoy haciendo hace tiempo y la verdad que no me arrepiento de nada, y creo que es una de las mejores opciones que tiene el juego, ya que nos facilita la posibilidad de poder seguir creciendo constantemente. Una vez que se termina todo, que ya lo hicieron, a ver si puedo verlo, sí, ahí está, van a apretar aquí en Reselect
y van a volver a seleccionar. Van a ir aquí y vamos a seleccionar ahora sí al Good Pika, vamos a hacer a Cigarren y a Mega Venusaur. Esto ya lo había explicado en otro video, pero lo vuelvo a explicar ahora. ¿Por qué? Porque aparte nos están dando tickets, que eso es muy importante. Fíjense, 33 tickets, y eso realmente nos viene muy bien. La cuestión es que podemos sacar shards a la su vez que podemos sacar tickets, y eso nos beneficia muchísimo a la hora de poder jugar. Así que bueno, son cositas a tener en cuenta para crecer un poquito más y cada vez tener mejores cosas. Fíjense de que si ahora nosotros vamos a lo que sería el bag y vamos a la parte de shards, ya por ejemplo podemos hacer summon de un Charizard. Y si vamos un poquito más abajo, fíjense que también ya estamos coleccionando los de Good Pika, podemos conseguir algunos de Suicune, podemos conseguir algunos de Ho-Oh, y así constantemente para poder ir formándolos. Y así es la forma en la que Yui, o sea yo, consigo muchos de estos shards completamente muy fácil. Así que bueno, espero que les haya servido ese pequeño truquito que ya lo había mencionado, pero menciono de vuelta. En el Roll Game Arena estoy primera de momento, podría seguir jugando y seguramente siga jugando luego. De momento no, porque ayer jugué una batalla súper recontra difícil e importante, que seguramente haga un videito con las mejores batallas, y esa batalla va a quedar ahí grabada. Y pues nada más, espero que les haya gustado, aunque ¿saben qué? Podría tirarme un lance en la Time Island. A ver cuántos Pokéballs tengo. 8, 61. Es que no llego. No tengo nada. A ver, más acá, no. 61. No llego ni un. No me conviene. No. El Time Island por ahí entre de nuevo dentro de unos días. Capaz dentro de 3 días. El último día entre de vuelta. De momento no, es porque no tengo Pokéballs. Es que para qué voy a entrar si no puedo atrapar nada, es como al pedo. Y Time Space Rem lo que sí puedo hacer es agarrar y jugar hasta la isla que pueda llegar a alcanzar y mostrarles el progreso de cómo va creciendo. Así que si quieren quedarse en el videito, obviamente lo voy a estar jugando para que puedan verlo. Yo voy a jugar mis 10 llaves el día de hoy para que puedan ver cómo voy progresando. Así que si quieren quedarse, pues bienvenidos sean. Y obviamente después de esta batalla voy a tomar una pausa y luego voy a ir mostrando cuando vayan cambiando los Pokémon para que vean cómo es el tema del progreso. Así que bueno, nos vemos en un minuto. Bueno, hemos llegado a conseguir la llavecita nivel 6. Una vez que ingresamos, fíjense obviamente que estos son los premios que podemos llegar a conseguir. ¿Podemos no conseguir llave? Sí. ¿Podemos no conseguir lo que sería el Heldiven? También. Los tickets, pues también. A ver, que esto es totalmente aleatorio. Si se dan cuenta, la chance de adquisición de llave es del 100%. Entonces obviamente también vamos a conseguirla 100% y no va a haber problema. Pero les muestro de que va cambiando de Pokémon para que no sea tan aburrido y le vas poniendo un poquito de dinámica. Realmente no son difíciles de poder derrotar. Pueden derrotarlos con cualquier equipo. No es porque yo tengo un Marshall que lo voy a hacer, bueno, sí, lo hago más fácil obviamente, pero eso no quiere decir de que teniendo otra clase de equipos se les va a dificultar y les va a ser imposible el poder conseguirlos, así que no se preocupen. Fíjense que ahora la llave tiene una adquisición del 90%. Yo realmente pensaba hacer todo esto como en silencio, diciendo bueno, voy a pasar de a poquito, pero creo que está bueno mostrarles los porcentajes como van bajando a medida de que vamos jugándolo, para que puedan ver la diferencia y la facilidad que tenemos en conseguir estos ítems. Así que pues me voy a quedar aquí grabando y mostrando. Ven, ahora me dio lo que sería la llave, me dio oro y me dio también lo que serían los tickets. Así que bueno, vamos a ir con la llave número 8 a ver qué puede llegar a salir. Y ahora dice que las chances de probabilidad de que nos dé llave es del 80%. Sería muy raro que no nos dé la llave, al menos en el primer intento. Así que bueno, vamos a jugarlo tranquilamente. Vamos a seguir dándole cañita. Ahí está, de la buena. Y ahí está. ¡Pum! Todos abajo, perfecto. Ahí está la llavecita. Bien. Otra cosita que quería que tengan en cuenta. A ver, ¿dónde estaba eso? Es que había visto algo que me había causado curiosidad. Acá está Realm Skills. Estos se pueden comprar, pero creo que son pagos. Bueno, no son pagos estos. Estos se pueden conseguir sin ningún problema. Que dice que nos restaura vida, nos aumenta el ataque, la defensa y todo eso.
Esto creo que se va consiguiendo por medio de puntos que nosotros vamos progresando en los niveles, como que no nos muestra, pero ven acá que dice puntos acumulados, que dice 31. Fíjense que aquí se pueden comprar estas skills. Yo la verdad que nunca lo compré porque nunca tuve la necesidad. En caso de que ustedes la necesiten, pues háganlo sin ningún problema. A ver, que tampoco es que vayan a morir por eso. No sé si te descuenta los puntos, ese es el problema. Es que si estás en un puntaje alto, pues capaz que te lo descuenta y ya no puedes estar en el top tan fácil. La verdad que no lo sé, no me pienso arriesgar para fijarme realmente si me baja puntos o no, porque me pondría un poquito mal. Ahí tenemos la llave de nivel 10, buenísimo, vamos a ponerla. Ahora tenemos un 50% de chances de que nuestro enanito nos dropee una llave nivel 11. ¿Tendremos suerte o no tendremos suerte? No sé, yo voy a cerrar los ojos y que sea lo que el enanito quiera. Por favor, enanito, dame una llave. Dame una llave, dame una llave, dame una llave. Yo no estoy viendo, les juro, tengo los ojos cerrados, una mano ahí tapando. Vamos a mirar los ítems de atrás. Tenemos oro, bien, tenemos tickets, tenemos un health item y tenemos la llave, no lo puedo creer. No lo puedo creer, 50% de probabilidad y me dio la llave a la primera. ¡Qué suerte que tengo! Joder. Bueno, ahí ya nos cambió a Groudon, si se dan cuenta. Ahora la llave vuelve a tener un 100% de probabilidad. Bueno, es un buen video este porque nos están dando las llaves al toque, 50% de posibilidad, chicos. ¿Saben qué? Con la suerte que yo tengo de este juego, pensé que hasta con el 90% me iba a decir que no. Y resulta de que me dijo que sí, así que la verdad que me pone bastante feliz y contenta. Así que bueno, vamos a seguir aquí. Fíjense, seguimos consiguiendo llavecitas sin ningún problema. A ver, bien. Seguimos contra el Groudon. El Groudon es fácil ganarle con lo que sería un equipo volador, y en el caso de que no tengan voladores, obviamente equipo agua, muy fácil y se utiliza muchísimo. Así que pues vamos a seguir dándole a ver qué onda. No sé cómo están ustedes, espero que estén muy bien, que les esté gustando los videos que estoy haciendo. Es más, subí hace unos días un video de lo que eran las naturalezas de todos los Pokémon. Seguramente en algún momento haga un videito, o capaz mañana me suba el foquito y diga, pues vamos a hacer un videito sobre el tema de los Health Items. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante que nadie está teniendo en cuenta y que nadie sabe lo que significa. Simplemente miran si tiene porcentaje, no tiene porcentaje, si es dorado, si es de color, si no es de color, y realmente tienen que fijarse otra clase de cositas. Fíjense, llegamos a la planta número 13 y no nos dieron más llaves. Eso realmente duele un poquito, pero bueno, son cositas que pasan. Así que miren, acá tenemos las llaves. ¿Qué hacemos con el resto de las llaves? ¿Tenemos que empezar desde cero, Music? Pues solamente tienen que agregar y apretar este botoncito que dice Realm Sweep. Sweep, que significa salto. Sí, bueno, no sé si significa salto exactamente, pero saltamos lo que sería el tener que hacer los escenarios. Así que simplemente le tienen que dar aquí a Sweep y OK constantemente hasta que les llega hasta el máximo. Fíjense que una vez que llegamos al nivel 2, ya se empiezan a llevar todas las llaves del nivel 2 a lo que sería el nivel 3. Y de esa manera vamos consiguiendo tickets, podemos llegar a conseguir también lo que serían los health items, conseguimos un poquito de oro, que no está para nada mal, porque fíjense que nos está dando de a 1000 de oro y de a 1000 de a poquito se va llenando el tachito, ¿no? Obviamente, así que nos conviene mucho. Ahí tenemos otro health item. Igual los health items de los morados y dorados vendría a ser los importantes. Es como que este colorcito es como que tampoco importa mucho. Fíjense también que arriba, aquí arriba te va a decir la chance de adquisición de llave cada vez que ustedes van a estar haciendo el sweep. Por si llegan a agarrar y hacer el sweep en un momento y decirme, che, me están cagando, a mí no me llegó la llave, es porque seguramente la adquisición era menor y no te habías dado cuenta, y pues por eso obviamente no te llegó la llave, ¿no? A mí me ha pasado, así que no se preocupen. Así que bien, vamos a seguir dándole. Fíjense que estamos teniendo un montón de puntos. Estamos teniendo 247 puntos. Fíjense, esto yo no lo sabía, pero ya lo sé y por eso se los dije. Que acá dice Real Points, y en los Real Points es lo que nos va a estar agregando puntitos aquí para entrar en el top. Y fíjense que ya estoy top 13. Así que vamos a ver con las 10 llavecitas hasta dónde llegamos. Yo me acuerdo que la última vez llegué al top 1, fue increíble. Fíjense ahora también que tenemos el 90% de posibilidad de conseguir llavecitas. Así que ahí está, y perdimos una. Cositas que pasan. A ver, que si en 10 llaves pierden 1 o 2, no pasa nada. A ver, que es normal.
Ahora con 80%, si llegan a pasar 4 es bastante suerte. Ahí está, pues pasaron muchas más de las que pensaba. Sí, ahí está, pasaron 5. A ver, el 70%, 2, perfecto. 3, 4, no lo puedo creer. 5, las 5 llaves. Y aquí, a ver, por favor, que pase una. Que pase una, que pase una, que pase una, que pase la última, la última, la última, la última. Bien, llave nivel 11, perfecto. Bueno, al menos nos vamos felices porque llegó una llave nivel 11. Ahora llegamos a lo que sería la 14. Fíjense que es una llave que no habíamos conseguido. Y ahora podemos luchar de vuelta. La adquisición de la llave es del 80%. ¿Tendremos suerte y podremos conseguirla? Pues no lo sabemos. Veanlo en el próximo capítulo de mis... No, mentira. Vamos a probarlo igual. Realmente es medio tedioso igual. Es como, ¿por qué no me sale una llave? Me recuerda el video de ayer, no sé si lo vieron, en donde compré el ticket. A ver si me la dio bien. Yo compré el ticket para poder conseguir entrar en la isla avanzada. No me lo dieron gratis ni nada. Y la verdad que me hubiese gustado por ser creadora de contenido y poder mostrar lo que tiene esa isla. Sí, sé que me va a dar beneficios porque obviamente saqué un Charizard Mega Brave nivel 5, que es una bestialidad, ¿no? Pero me gustaría que esa clase de cosas a los creadores de contenido les faciliten para decir, bueno, pueden mostrar esto al menos una vez en el canal y realmente poder seguir enseñando lo que es la parte de jugabilidad del juego, porque son cositas que no se ven y pues yo no había encontrado ningún video respecto a eso y me quedé con la duda de, che, ¿qué hay realmente en la isla avanzada? Así que quería mostrarlo y dije, miren, me voy a arriesgar a no comer durante 3 semanas, pero quiero mostrarles qué hay porque realmente es algo muy interesante e importante que seguramente todos van a estar preguntándose. Fíjense que a partir de ahora nos están dando lo que serían unos Health Items dorados y unas piedritas rojas. ¿Pueden caernos? Como no, sí, obviamente. Fíjense que aquí vamos a apretar a nuestro Groudon y aquí en Groudon va a aparecer una lista de ítems también, igual aparece en todos, si yo la estoy mostrando ahora por si no se dieron cuenta, de todos los premios que nos pueden llegar. Y estas piedritas sirven para pasar los Health Items de color naranja a pasarlos a color colorado, que realmente está muy bien. Así que bueno, tenemos 75% de chances de adquisición de la llave. Esperemos que me la dé. Yo espero por favor llegar a un nivel alto. Como dije la última vez llegué hasta un 28 y realmente me puso recontra feliz porque no esperaba llegar tan alto. Ahí tenemos la llavecita, buenísimo. Vamos a seguir dándole, obviamente, llave a nivel 17. Tenemos 75% de chances de vuelta de poder conseguirlo. A ver si nos sale también un par de Health Items o la cosita esta roja, realmente me vendría bastante bien. Es muy difícil de conseguir y no se ve en casi ningún evento, solamente en este de momento. Capaz que algunos ya la haya visto, pero yo no la vi. Ahí está, hay que tener cuidado aquí porque ya los Pokémon enemigos empiezan con Ultimate. Ojo, si el Okioi nos va a pegar bastante. Ahí, fíjense, ya no tengo lo que sería la llave. Aquí ya con 71% no pude conseguirla. Pero nos llevamos un hermoso Health Item dorado. Está bien, no me voy a quejar. Estoy séptima, 550 puntos. Realmente es súper bajo. Pero bueno, son cositas que podemos conseguir. A ver cuántos puntos ya vamos consiguiendo aquí en intercambios. 24k, no está para nada mal. Yo creo que le voy a entrar a esto, pero de una manera... Es que realmente me vendría bien porque estoy necesitando para mi Suicune, así que yo creo que me vendría bastante bien, aunque estos Health Items vendrían mejor. ¿Cuáles son las diferencias entre estos Health Items y estos Health Items? Estos de aquí van a poder salirte con porcentaje y te van a salir con 5 substats. Y en cambio estos te van a salir sin las 5 substats. Eso es mucha diferencia, ya que luego puedes conseguir una sexta y a medida que vayas subiendo obviamente te van a subir las substats, que son muy importantes, y obviamente luego vamos a estar hablando sobre eso en otro video. Así que pues eso es cuestión de cada uno. A ver en qué puesto estoy, que dije en el 7. No estoy ganando una mierda de premio. Me encantaría poder subir un poco más, pero bueno, son cositas que pasan. Y bueno, vamos a la parte del shop, porque seguramente también se van a estar preguntando qué otras cositas hay en lo que sería la tienda de Redondo. Pues están también para poder comprar lo que serían las 6 llavecitas con 6 cofres por $2, que no está mal realmente, aunque últimamente no está saliendo nada bueno. Tenemos para poder comprar lo que serían 5 llavecitas de la flor 11 a $5.
tenemos para conseguir aquí también si queremos con un par de medallas, que yo realmente no lo recomiendo. Este por ahí sí estaría bueno, pero el otro no. A ver, si eres pay to win y quieres meter mucho dinero puedes hacerlo. A ver, esto es simplemente cosa tuya. Aquí este no sé qué da exactamente, pero bueno. Tenemos aquí este de aquí que te da directamente las llaves al nivel 21, que sale $100. Es una puta locura pagar algo así, aunque debe haber gente que lo haga. Así que bueno, cada uno se fija hasta dónde quiere llegar con su dinerillo y en el juego. Así que bueno, vamos a dejar el video por aquí. Obviamente luego al final de el Space Day Rhythm y el Time Island voy a estar haciendo un videito mostrando a dónde llegué al máximo de ambas islas. Así que espero que les haya gustado el videito, que haya sido un poco entretenido y dinámico. Y bueno, nos vemos con más Pokémon World, ¿sí, chicos? Un besito y nos vemos. Adiós. Bueno, de vuelta, ¿por qué? Porque me he olvidado de unas cositas que tenía anotadas aquí en un blog de notas. No sé si saben, pero tengo problemitas de memoria, o sea, yo suelo olvidarme las cosas. Pero bueno, voy a agarrar y hacer dos cositas antes de retirarme, que es saludar a Benito, que me dijo en un video, por favor, saludarme. Así que, hola Benito, espero que estés muy, pero muy bien. Y Rubén me había preguntado si podía mostrar a mi Marshado, así que bueno, obviamente te voy a mostrar. Te voy a mostrar a mi Mega Marshado, que es lo mismo que el Marshado, porque los talentos están exactamente iguales en uno y en el otro, solo que los health items obviamente están todos en el cheto, no van a estar en el otro porque realmente no me interesa mucho el Shadow chiquito. Le he puesto cosas, pero tampoco tan chetas como este. Obviamente lo tenemos con Shadow Kill, por lo cual puede lanzar su ataque básico 3 veces, que es una bestialidad. Y luego tenemos los health items que le puse de momento. No son los mejores, obviamente, pero fíjense de que, por ejemplo, tenemos este que me está dando porcentaje, está bastante bonito. Este de aquí que también, bueno, son los pequeños que tengo, no tengo grandes cosas. Me gustaría tener muchos mejores y tenerlos más fuertes, pero son las cositas que he conseguido de momento. Así que bueno, simplemente voy a mostrar eso. Espero que se te haya como solucionado un poquito para saberlo. Obviamente, como es un jump, puede estar exactamente igual de ambos lados, así que no te preocupes. Fíjate que el Shadow está igual, solo que aquí, por ejemplo, los health items están cambiados. Aquí obviamente tiene un War Spirit, aquí pues está exactamente igual, así que no cambian nada. En talentos tampoco, como te dije, sí, exactamente igual. Y lo que serían las partecitas de abajo, las naturalezas, fíjate de que tiene exactamente las mismas, que porque esté en un Mega Marshado no quiere decir de que no tenga las mismas naturalezas. Así que bueno, simplemente eso, así funciona un link. Así que bueno, ahora sí que he contestado las preguntas de Rubén. Espero que ahora sí estén todos bien. Un besito y nos vemos. Adiós.